Bien, ahora hemos hablado de diafragma. ¿Y los tiempos de obturación? Bueno, para los tiempos de obturación vale el mismo discurso que hemos hecho para el diafragma. Es decir, influyen tanto en el aspecto cuantitativo como el cualitativo. Desde un punto de vista cuantitativo, afecta a la exposición correcta de la imagen. Desde el cualitativo, atañe al rendimiento del movido, es decir, cómo salen en la imagen final los sujetos en movimiento que nosotros vamos a fotografiar. Podemos elegir utilizar tiempos más rápidos o más largos para interpretar de manera distinta a nuestros sujetos. Los tiempos generalmente van desde valores de milésimas de segundo hasta tiempos de unos segundos, pero también de unos minutos. En la máquina se pueden ajustar mediante el anillo de enfoque que ajusta los tiempos, y según el sujeto que debemos fotografiar, podemos elegir cómo representarlo. Por ejemplo, si estás fotografiando un paisaje con un charco que corre en el medio de tu encuadre, puedes decidir interpretar la escena de dos maneras totalmente diferentes. Puedes utilizar tiempos muy rápidos que acabarán bloqueando el movimiento del agua y entonces bloquearán las rociadas de esta que se rompen salpicando en las rocas. O al revés, puedes utilizar un tiempo de obturación más largo que permita al agua moverse durante la exposición de tu foto y saldrá representada como un fluid donde no se verán las distintas rociadas o los distintos elementos del charco, pero que de hecho se verá este movimiento fluyente. Otra ocasión para variar el tiempo puede ser el momento en que estás fotografiando eventos deportivos. Puedes decidir bloquear la acción de los atletas y entonces, como se dice en la jerga, congelarlos y bloquearlos. Sí, es así de hecho en las acciones principales. O si no, dejar tiempos ligeramente más largos, donde los atletas no estén perfectamente bloqueados, sino que dan una idea de dinamismo, pues dejan una ligera impresión de movido. Esto sucede porque la visión de la cámara fotográfica se diferencia de la visión del ojo humano. Nuestro ojo captura las imágenes a una velocidad determinada, con un tiempo determinado que siempre es el mismo. En cambio, con la película o el sensor CCD podemos acumular la energía luminosa y entonces esto nos permite mantener parada una exposición incluso durante varios segundos, de manera que la luz irá acumulándose en el soporte y entonces representará el movimiento de manera fluida. Por otro lado, la película nos permite también utilizar tiempos muy cortos y de esta manera nos consiente de tener movimientos que a simple vista no serían congelables. Por ejemplo, hay imágenes, seguro que las conoces, como la gota que cae en el vaso de agua u otras imágenes de este tipo, donde han sido congelados movimientos rapidísimos gracias al uso de tiempos de obturación muy cortos. Entonces, también el movido, como el control de profundidad de campo, puede utilizarse como sistema de toma creativo. Sí, de hecho es justamente uno de los medios para interpretar el sujeto de la mejor manera y devolverlo de manera distinta. Y así como el control de la profundidad de campo, también en una fotografía de un sujeto tomado en movimiento podemos introducir algunas variaciones. Hay distintas variables que controlar, las cuales no dependen solo del tiempo de obturación que nosotros ajustamos en la cámara, sino que también de las características del sujeto y sobre todo de la distancia en que el sujeto se encuentra respecto a nuestro punto de toma, así como la velocidad a la que se está moviendo el sujeto. ¿Podemos hacer unos ejemplos? Sí, por ejemplo, imagina, estamos fotografiando un coche que se mueve paralelo al plano de la película, de modo que en nuestro encuadre se moverá de derecha a izquierda. A ver, en el coche se desplaza a 60 km por hora. Si lo fotografiamos mientras pasa a 5 metros de distancia del punto en que estamos, utilizando un tiempo de obturación de un 125 de segundo, la imagen seguramente será reproducida de manera no nítida y entonces el efecto de movimiento será muy evidente. Si en cambio el mismo coche, siempre viajando a 60 km por hora, no pasa de 5 metros de distancia, sino a 100 metros, es decir, a una distancia mayor, significa que utilizando el mismo tiempo de obturación, un 125 de segundo, podemos reproducir el coche mucho más nítido, más casi congelado. Esto es así porque las distancias relativas entre nosotros y el sujeto y el espacio de movimiento que el coche realizará han variado mucho también. Pero yo tengo un pequeño problema. A veces me pasa que saco fotos en las que no hay nada en movimiento, pero sin embargo, las fotos salen movidas. ¿Cómo es posible? ¿Dónde me equivoco? Bueno, también hay casos en los cuales, aunque no fotografíes sujetos en movimiento, corres el riesgo de obtener una foto movida, pero esto depende del fotógrafo que... Espera, ¿dices que soy yo el que se ha equivocado? Claro, tú también puedes equivocarte. Como te decía, siempre dependiendo del fotógrafo, que utiliza tiempos de exposición demasiado largos, mientras que no consigue sujetar firmemente la cámara en las manos durante el tiempo de exposición. De este modo introduce una vibración que producirá como resultado la imagen movida. Para evitar este defecto, se debería intentar utilizar tiempos no demasiado largos o por lo menos quedarse en los llamados tiempos de seguridad. Generalmente se dice que para evitar el movido del fotógrafo se debe utilizar como mucho, como tiempo de obturación,
un tiempo cercano a la fracción de segundo de la focal utilizada. Traducido, si utilizas 50 milímetros, una óptica normal, para evitar de introducir tú mismo algo movido en el encuadre que estás realizando, no debes utilizar tiempos de obturación más largos de un quincuagésimo de segundo, por ejemplo. y si me encuentro en una situación en que me hace falta utilizar un tiempo largo, ¿qué hago? Pues en este caso, si debes utilizar un tiempo largo porque tienes poca luz o porque quieres un efecto de movido del sujeto, entonces es mejor utilizar el trípode, si no quieres introducir el movido debido a las vibraciones de tu mano. Entiendo. Pero considera que utilizar el trípode no siempre es posible, Sí. porque también puede ser pesado llevarlo y luego hay situaciones en las que quieres igualmente congelar el movimiento, pero no tienes suficiente luz, por lo que debes utilizar tiempos cortos y no tienes suficiente luminosidad. En este caso es mejor, para solucionar ambos problemas, utilizar una sensibilidad más alta, ajustándola en la digital, o si fotografías en película, utilizar películas de sensibilidad superior. Pero si recuerdas, también la sensibilidad de la película o el sensor conllevan, además de una mejora en términos de cantidad, porque nos permite exponer una foto en un tiempo menor, un decaimiento desde el punto de vista de la calidad, porque aumenta el grano o el ruido electrónico producido por la digital, y esto hace perder definición a nuestra imagen. Además de esto, se obtiene igualmente una desaturación de los colores y los contrastes se ablandan, utilizando sensibilidades más altas. ¿Con qué criterio decido si aumentar o reducir la sensibilidad? Bueno, depende de los sujetos que quieres fotografiar y también de las condiciones de luz que crees que te vas a encontrar cuando las fotografiarás. Las bandas de sensibilidad se pueden dividir en tres principales. Se habla de sensibilidad baja para valores de 100 a 200 ISO y son películas que normalmente se utilizan cuando tenemos mucha luz a disposición o cuando utilizamos el flash o el trípode. Se utilizan generalmente en las fotos de arquitectura o de paisaje, donde es importante tener la definición máxima. Son películas que no crean grandes dificultades debido al grano y permiten un buen rendimiento de contraste y de saturación de los colores. Se habla a su vez de sensibilidad media para los valores entre 400 y 800 ISO y generalmente se utilizan para fotos de exteriores, de eventos deportivos o en los reportajes. Con estas se empiezan a sentir un ligero inconveniente, pero a no ser que se realicen grandes ampliaciones no es visible. Mientras que el tercer grupo de sensibilidad es aquel que atañe a las sensibilidades altas para valores de 1600, 3200, 6400 ISO. Estas son películas que se utilizan o bien para eventos deportivos de sala, donde tenemos poca luz a disposición y debemos igualmente de tener unos movimientos rápidos, o en el reportaje nocturno. Claramente son un ajuste entre la posibilidad de grabar igualmente la imagen y tener una calidad evidentemente inferior, debido al grano más grueso, que lleva a un decaimiento cualitativo, sobre todo por lo que atañe a la definición de la imagen, así como al contraste y la saturación de los colores. ¿Y con el digital cómo se lleva eso? Pues en la digital no tenemos un aumento del grano, puesto que la imagen no está formada por una estructura granular. Exacto. El problema del digital es que la dificultad se acrecienta cuando se va a aumentar mucho la sensibilidad ISO, porque se va amplificando siempre más la señal. Pero de esto ya hablaremos más adelante y profundizándolo más.